Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la otra mirada del dólar. Este espacio en que hacemos un video sobre el dólar una vez al mes, los segundos martes de cada mes, en donde lo analizamos con mayor tranquilidad, con una perspectiva de más largo plazo, quitando ese ruido del día a día en que generalmente vemos al dólar que sube, que cae y que obviamente nos afecta tanto al pagar la tarjeta de crédito en dólares como también, por supuesto, en nuestras inversiones que hacemos en el extranjero. Y como siempre, partimos explicando un poquito cuáles son los factores que mueven al dólar, y uno de ellos y los más importantes son el precio del cobre y también la evolución que tiene el dólar a nivel internacional a través del famoso dólar index, que es esta canasta en donde se compara el dólar con otras monedas, las más importantes del mundo, como es el euro, franco suizo, dólar canadiense, libra esterlina y yen japonés. Creo que me falta alguna, la corona sueca creo también. Así que son 6 divisas que se comparan con respecto al dólar y de esa forma determinamos la evolución del dólar a nivel global, que básicamente se compara principalmente, el que más impacta en esto es el precio del euro. Por lo tanto, cuando el dólar sube, generalmente el euro cae. Cuando el euro sube, generalmente el dólar cae. Así que dólar index muy importante. De hecho, en los últimos días ha subido bastante el dólar a nivel global, el dólar index, a raíz de los buenos datos de empleo que se conocieron en Estados Unidos. Y por otro lado, también tenemos el precio del cobre, que como siempre decimos, es el principal producto de exportación de Chile. Y por lo tanto, si sube el precio del cobre, nos llegan más dólares a Chile, aumenta la oferta, baja el precio del dólar. Si vendemos menos cobre, hay menos dólares que llegan a Chile y por lo tanto el dólar tiende a subir. Así que esos son los dos factores más importantes, y otro factor también muy relevante es el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Chile. Hoy día en Chile la tasa está en 4,5, en Estados Unidos 3,75. Ese diferencial se aprovecha en lo que se denomina el carry trade, que básicamente lo que hacen los grandes inversionistas es financiarse en lugares de tasas más bajas para invertir en lugares de tasas más altas. Hoy en día un gran inversionista se puede financiar en Estados Unidos a tasa del 3,75, agarra esos dólares, lo lleva a un país como Chile y saca una tasa mayor del 4,5. Ese diferencial, por ende, si es mayor, beneficia al país que tiene mayor tasa. Hoy día esa brecha es bajita entre Estados Unidos y Chile, por lo tanto, por ese motivo es que no ha llegado tanto capital en busca de esos diferenciales de tasa a Chile en el último tiempo. Todo esto en definitiva se traduce en flujos de dinero hacia y desde Chile, como la balanza comercial, la cuenta corriente y balance de pagos. Y en términos fundamentales es muy importante el tipo de cambio real, que siempre lo traemos a colación en este video, en que este indicador es el que monitorea constantemente el Banco Central y muestra el valor del peso chileno respecto a otras monedas comparables, descontando la inflación. Esa es una medida más fundamental que mira mucho el Banco Central y que, en función de las grandes desviaciones que se dan en este tipo de cambio real, el Banco Central eventualmente podría actuar comprando dólares o vendiendo dólares, como se denomina tradicionalmente intervenciones cambiarias por parte del Banco Central. Y lo último, que siempre también es muy importante, más o menos incertidumbre, tanto política como fiscal. Y eso a Chile le ha pegado mucho en los últimos años, por eso es que el dólar en general ha tendido a estar más elevado a pesar de los altos precios del cobre, porque en Chile en los últimos años hemos tenido mucha incertidumbre política y desde ya un tiempo a esta parte, la presión fiscal también ha sido muy importante. Nuestras cuentas fiscales están más débiles, estamos más endeudados, tenemos una fragilidad como país mayor. Y eso también nos ha impactado en nuestra moneda, en nuestro tipo de cambio. Así que, habiendo mencionado todos estos factores que inciden en el comportamiento del dólar, pasamos a analizar los titulares del último mes, cuáles fueron los grandes cambios que visualizamos en el tipo de cambio en el mes de mayo y principios de junio. Y lo que ha ocurrido en los últimos días es que el dólar, el tipo de cambio, ha subido, ha llegado a niveles en torno a 920 pesos, y esto se debe en gran medida a los sólidos datos del mercado laboral norteamericano, que salió muy bueno el viernes pasado, y eso hizo que las expectativas de tasas en Estados Unidos aumentara la probabilidad a una posible alza de tasas de interés en los próximos meses. Así que ese es el gran cambio, porque por un lado, ya teníamos inflación elevada por todo lo que había sido el conflicto geopolítico entre Irán, Israel y Estados Unidos. Eso llevó a aumentar las expectativas de inflación, aumentó la inflación propiamente tal, y ahora con sólidos datos
del mercado laboral nos hacen pensar de que ya es difícil que la inflación baje y por lo tanto eso también presiona a las tasas y a que eventualmente la Reserva Federal pueda subir las tasas en el futuro. Así que ese es el principal factor que ha estado incidiendo en el comportamiento del dólar a nivel global y eso nos ha llevado a que el dólar en Chile ha subido un 2,4% desde la última revisión que hicimos hasta ahora y ese 2,4% está explicado casi en su totalidad desde el viernes pasado a la fecha, que se debe a este dato de empleo en Estados Unidos. Por otro lado, en este último mes, desde la última visión del dólar hasta ahora, el cobre ha caído un 2,7%, lo cual es coincidente en que cae el cobre y el dólar sube en una proporción similar, pero el gran cambio que se da en este último mes es que el petróleo ha caído un 13,7%, lo cual es una buena noticia porque habíamos dicho en la visión anterior que si el precio del petróleo caía, el dólar podía comenzar a caer, pero no teníamos contemplado este nuevo escenario económico en Estados Unidos de fortaleza y que esa fortaleza relativa nos hace pensar en que eventualmente las tasas puedan subir en Estados Unidos. Por lo tanto, por un lado tenemos una economía norteamericana fuerte y en cambio en Chile tuvimos ya la inflación del mes de mayo que salió bastante menor de lo esperado, pero de todas formas estamos con una inflación de los últimos 12 meses cercana al 4%, lo cual es la nueva realidad del mundo. Pero también tuvimos un IMASEC muy malo en el último mes de abril y ya llevamos todo este año, de enero a abril, con muy malos datos de IMASEC. Por lo tanto, ya se hace muy difícil que Chile crezca sobre el 2% este año. Entonces, se está comenzando a debatir, a hablar de que sería necesario que el Banco Central de Chile pueda bajar las tasas, porque está el crecimiento muy bajito. De hecho, estamos con un crecimiento negativo en estos primeros meses del año. Entonces, si Chile baja las tasas y Estados Unidos eventualmente las mantiene o incluso las sube, ese diferencial de tasas se disminuye y eso es alcista para el dólar. Así que ese es el gran cambio que tenemos en el último mes, que viene de la mano principalmente con las expectativas de lo que hagan los bancos centrales con las tasas de interés. Lo normal, lo esperable a principio de año, el escenario central a principio de año era que Estados Unidos bajara las tasas, eso hacía caer al dólar y eventualmente en Chile después podíamos bajar un poquito más las tasas también, pero no era tan claro porque Chile venía bien. Pero todo eso cambió radicalmente. Estados Unidos sigue fuerte, no van a bajar las tasas hasta lo que sabemos ahora, podrían incluso subir, y en cambio Chile se ha debilitado. Entonces, eso nos lleva a un dólar más fuerte en los últimos días, que viene de la mano con este buen dato de empleo en Estados Unidos. Así que pasamos a analizar los gráficos del dólar. El gráfico que veíamos en el mes de mayo era una construcción de un triángulo bastante evidente y bastante equilibrado en mínimos crecientes, máximos decrecientes, así que se ha ido estrechando ese rango de negociación en los últimos días. Habíamos quedado en niveles levemente por debajo de los 900 pesos y ahora estamos en niveles cercanos a la parte alta de este triángulo, llegando a niveles de 920 pesos incluso en el día de hoy. Así que lo más probable que ocurra es que este bloque, este espacio de este rango de precios que se está dando en el dólar se vaya estrechando hasta que llegue a un punto en donde se rompa este triángulo, ya sea al alza, lo cual implicaría una evolución alcista mucho más fuerte, o si rompe a la baja ya volvemos a un escenario más normal que era el que esperábamos con un dólar un poquito más bajo. Así que estamos en una zona de congestión, como se le suele decir a estos rangos de precios que se van estrechando y a la espera de cuál sea la noticia que prevalezca y que lleve al siguiente nivel al dólar en los próximos días. Y para eso va a ser muy importante precisamente la cifra de inflación que conoceremos mañana miércoles en Estados Unidos. En cuanto al tipo de cambio real, se mantuvo bastante estable entre las cifras de marzo y abril, lo cual sigue estando en niveles levemente por sobre los promedios del último tiempo. De hecho, hoy en día ese nivel de 100 lo hemos venido mostrando en otras ocasiones, es el nivel promedio aproximadamente de los últimos años y estamos muy en línea con esos niveles. Entonces, hoy día desde el punto de vista fundamental, el tipo de cambio está bastante bien valorado y por lo tanto acá no hay un desajuste y como lo hemos dicho en otras ocasiones, si es que existieran las razones que lleven a un tipo de cambio más bajo, que principalmente viene de la mano con un precio del cobre alto, es perfectamente posible con los niveles de tipo de cambio real actual, en donde hay bastante margen para que el dólar caiga eventualmente. Pero hasta ahora ese tipo de cambio real está bastante lateral
y sin mostrar ninguna señal de desajuste. Ahora, pasando a las comparaciones, que eso es importante siempre tener en cuenta para ver de dónde están incorporándose nuevos factores que incidan en esta evolución del tipo de cambio. Creo que algo que es muy positivo en el último mes es que el cobre ha seguido fuerte mientras que el petróleo ha caído bastante. Por lo tanto, esta lógica de un cobre más fuerte y un petróleo más débil, esto debería ser alcista para el peso chileno, cosa que no ha ocurrido en los últimos días, principalmente por esto que les comentaba hace un ratito, que es el dato de empleo de Estados Unidos. Pero si es que se modera esas expectativas de alza de tasa en Estados Unidos y volvemos a un escenario central que es mantención y eventualmente en el futuro baja de tasas, si volvemos a ese escenario central, el dólar podría reactivar las ventas, podría volver a caer si es que esta trayectoria del cobre al alza y petróleo a la baja se mantiene. Que eso fue el gran responsable del alza que tuvimos en el dólar con el inicio del conflicto geopolítico entre Irán, Israel y Estados Unidos. Que ahí el petróleo se pega un salto fuerte, el cobre cae, después se recupera, el petróleo se queda arriba y ahora recién empieza a caer. Todo esto llevó a que el dólar se fuera a 900 pesos desde los 850 de principios de año. Y ahora las variaciones menores del último tiempo responden más bien al dato de empleo de Estados Unidos. Si miramos el comportamiento del dólar peso, ha subido harto en el último tiempo, al igual que el alza del dólar index, siendo el alza del dólar index un poquito menor, más acotada. Así que el dólar en Chile siempre suele ser una divisa o un tipo de cambio que se mueve bastante más brusco de lo que hace el dólar, de lo que lo hace el dólar a nivel global. Por lo tanto, la moneda chilena, el peso chileno es mucho más frágil ante este tipo de situación y por eso es que el dólar en el mundo sube en los últimos días y el dólar en Chile sube un poquito más en términos relativos que el dólar en el mundo. Y si miramos la comparativa con otras divisas, que es lo que miramos todos los meses, con el real brasileño, con el rand sudafricano, con el dólar australiano, tenemos que en todos estos países el dólar ha subido, siendo Chile, Sudáfrica y Brasil los movimientos más bruscos, que suele ser de esa forma en países que son más frágiles, países emergentes, mientras que el alza del dólar australiano es bastante más acotada. Pero en este gráfico podemos ver cómo en todos estos países el dólar ha subido de manera importante, que va en línea con ese dato de empleo que conocimos el viernes pasado. Y mirando la evolución del real con el peso chileno, muy parecido también, el movimiento ha sido similar, y toda esa recuperación que había tenido el real brasileño con esta caída del dólar en Brasil, que es la línea amarilla, se cierra un poquito esa brecha ahora último con este repunte que ha tenido a partir de estos datos de la semana pasada. Y por último, este gráfico que miramos todos los meses y que para mí es el gráfico más importante, porque acá tenemos el precio del cobre, que es la línea morada, en esa evolución alcista del cobre muy fuerte, y por otro lado tenemos al peso chileno, pero al revés, o sea, no dólar peso, sino que peso chileno dólar, lo tenemos de manera espejo, más bien no espejo, sino que con la misma evolución cobre, peso chileno, ahí podemos ver cómo esta brecha se ha ampliado enormemente en los últimos años y el punto de referencia es inicios del 2024, en donde alcanza un nivel elevado el cobre, se recupera el peso chileno, de ahí cae el cobre, cae el peso chileno, pero ya en el año 2025, cuando el cobre supera esta barrera, el peso no lo hace de la misma forma, luego cae el cobre y después, fines del año pasado, principios de el cobre se pega un tremendo rally, sube el peso chileno también, pero ese rally no ha sido en la misma magnitud que el cobre. Por lo tanto, acá lo que hemos visto es una brecha enorme en donde se ha desacoplado el peso chileno respecto a la evolución del cobre, que ha sido muy favorable, y esa brecha en algún momento se tiene que ir cerrando. Ahora, para que eso ocurra, necesariamente Chile tiene que crecer más, necesariamente Chile tiene que verse beneficiado por esta alza del cobre, lo cual implica mayor inversión en la industria del cobre y también mayor actividad asociado al cobre, y eso está en proceso, porque lo que precisamente se está debatiendo hoy día en el Congreso es una reforma que permita poder fomentar nuevamente la inversión y que eso a la larga impacte de manera positiva en mayor crecimiento, en mayor inversión, en mayor empleo y en que Chile se beneficie por estos mayores precios del cobre, teniendo una mayor actividad asociada a la industria minera. Y eso es lo que debería pasar en algún minuto, y si es que eso ocurre, las arcas fiscales se ven beneficiadas porque las empresas mineras pagan más impuestos, porque la industria genera más crecimiento, porque
hay mayor inversión, etc. Y eso son procesos lentos que va a demorar un tiempo de que eso, si es que ocurre, se reactive. Y ahí está la respuesta a que mejoren realmente las condiciones del país y por ende también de la moneda chilena, del peso chileno. Así que para cerrar, ¿qué esperamos para el dólar en las próximas semanas? Claramente la evolución del petróleo en los últimos días ha pasado a un segundo plano, el petróleo se ha ido moderando, ha vuelto a estar por debajo de los $90 el barril, lo cual es una muy buena noticia, pero ha jugado un rol muy importante el dato de empleo en Estados Unidos, que da cuenta de que la economía norteamericana está firme, está sólida, y eso hace pensar de que la Reserva Federal de Estados Unidos ya no va a bajar las tasas, sino que eventualmente las mantendría e incluso podría subir las tasas. En este contexto es comprensible el repunte del dólar peso a la parte alta de este triángulo que veíamos desde el punto de vista técnico, que está hoy día en torno a 920, 925 pesos, pero sin embargo, en caso de que el petróleo se consolide bajo los $90 el barril, debería volver la presión bajista para el tipo de cambio por una menor presión en la inflación. Así que todavía sigue siendo nuestro escenario central, porque creemos que el precio del petróleo va a seguir jugando un rol muy importante para las expectativas de inflación, y esas expectativas de inflación van a impactar en las expectativas de tasas por parte de la Fed. Así que va a seguir siendo importante, a pesar de que en los últimos días el petróleo ha dejado de ser relevante, va a seguir siendo importante de cara al futuro, entendiendo de que es un factor determinante para estimar la inflación y las expectativas de tasa de Estados Unidos. Así que por ahora una presión alcista en el corto plazo, para mediano plazo todo se debería normalizar, entendiendo que el cobre va a seguir fuerte, el petróleo se debería debilitar y eso debería volver todo un poco a la normalidad. Así que eso sería, como siempre, agradecemos sus comentarios, agradecemos sus preguntas, siempre la estamos mirando, ahí si aparece algo podemos ir respondiendo, y como siempre también nos veremos ya en otro video, siempre actualizando sobre la realidad, la actualidad de los mercados, de las inversiones, y como siempre aportar un granito de arena en ese sentido. Que estén muy bien y nos vemos en otro video. Chao, chao.